Mi nombre es Gisette Caterina Suárez Villalba. Mi grupo está conformado por Rodríguez Fernando, Sosa Arango Allí Lorena, Velosa Reyes Samuel José y Saba Corredor Danilo. A continuación realizaremos la sustentación de la entrega final del escenario número 7. Introducción. Correspondiente a la tercera entrega y final, vamos a encontrar el análisis de la balanza comercial de Colombia y de los últimos 5 años, donde se analizó mediante el equipo colaborativo que Colombia disminuyerá en su balanza comercial teniendo una gran relación entre lo exportado y lo importado. Asimismo, vamos a encontrar el análisis de la balanza de servicios de Colombia, demostrando sus ingresos, los cuales se obtuvieron por la prestación de servicios a los no residentes, así como el pago de los servicios de recibo. Por último, y no menos importante, analizaremos la balanza de transferencia y las cuentas capital de Colombia correspondiente a los últimos 5 años del país, denotando sus causas y consecuencias. Mediante el análisis en cada una de las balanzas correspondientes a Colombia, la reflejaremos mediante gráficas y cuadros para mayor comprensión de lo enunciado en cada una de las balanzas y cuenta de capital. Objetivo principal, incrementar el aprendizaje correspondiente a la composición de cuentas y balanzas involucradas en la balanza de pago. Objetivos secundarios, analizar la balanza comercial de servicios y de transferencia de Colombia. Comparar las diferencias balanzas con las cuentas de capital correspondiente a Colombia de los últimos 5 años. Analizar mediante las causas y consecuencias cuál de la cuenta es la que ha generado más representación en Colombia. La actividad está compuesta por 5 preguntas. La número 1. Con un ejemplo sencillo, mostrar la composición de cuentas y balanzas involucradas en la balanza de pagos. El ejemplo que colocamos a continuación es uno de los resultados que según el Banco de la República de Colombia. Los rublos revisados en la cuenta corriente fueron los ingresos por exportaciones, los ingresos y egresos del comercio exterior de servicio, los ingresos y egresos por renta factorial y los ingresos de remesas de la cuenta de ingresos secundarios. Como resultado, el nivel del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos medido en términos de PIB en dólares para el periodo del 2015 al 2017. Se redujo entre el 0,2 de puntos porcentuales de PIB y 0,07 pp en el cuadro número 1 mostramos a continuación. Por otro lado, la revisión de las estadísticas efectuadas en los años 2018 al 2020 incrementó el nivel del déficit corriente entre el 0,15 pp en 0,22 pp. La cuantificación del ajuste en dólares corrientes de la cuenta corriente se presenta en el siguiente cuadro. Es una cuantificación global de la revisión e impacto sobre los ingresos y egresos corrientes de la balanza de pago como porcentaje del PIB. A continuación es la balanza de pago del Banco de la República. Se realizó esta balanza con un porcentaje de PIB, con una cuenta corriente por un valor publicado, un valor ajustado y una diferencia para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. También con unos ingresos corrientes en valor publicado, valor ajustado y diferencia. Con unos egresos corrientes en el valor publicado, valor ajustado y diferencia. De acuerdo al ingreso secundario de remesas de 10 trabajadores para la estimación de algunas variables de la balanza de pagos, justificaron la revisión de las estadísticas para el periodo de 2015 al 2020 del comercio exterior de servicios, la renta neta, la inversión directa, los ingresos por inversión de portafolio y de otros activos, como también de los ingresos por remesas en la cuenta de ingresos secundario de la balanza de pago como resultado de este ejercicio para el periodo 2015 y 2016. Se revisó la baja de déficit corriente entre el 0,07 pp y el 0,2 pp del PIB en dólares. Por otra parte, para los años 2018 al 2020, la revisión implicó un incremento del nivel de déficit entre el 0,16 pp y el 0,18
Pepe, del PIB en dólares, cabe mencionar que la revisión de la cuenta corriente también afectó en la cuenta financiera. Los flujos de inversión directa recibidos por el país, el crédito comercial activo y los errores y omisiones. Damos a continuación a mi compañera en el punto número 2. Bueno, continuando con la presentación de nuestra entrega final, correspondiente al segundo punto, lo que es analizar la balanza comercial de Colombia en los últimos 5 años. Nos hemos manifestado que acá tenemos dos eh, actividades muy importantes, que son las exportaciones y las importaciones. Tenemos que las importaciones desde el año 2018 al 2022, unas exportaciones para el 2018 de 187.000 millones de dólares y una exportación equivalente a 133.600 millones de dólares. Esto equivalente a una balanza comercial del 56.5 millones de dólares. Para esta balanza comercial, lo que se nos viene a estipular fue la bastante de grasas y lubricantes, quienes en su mayoría se hizo en experto a las exportaciones. Para el 2019 tuvimos unas exportaciones de 3.342.000 millones de dólares y unas importaciones de 13.708.000 millones de dólares, lo que nos da una balanza comercial de un déficit en esta de 3.700 millones de dólares. Esto a raíz de que fueron más las exportaciones que se realizaron a raíz de todas las situaciones que nos vino presentando a comparación de lo que fue el proceso de la pandemia del 2019 y 2020. Es por esta razón de que tuvimos un déficit considerablemente. Para el 2020, las exportaciones las tuvimos en 12.480.000 millones de dólares y unas importaciones de 11.803 millones de dólares. Aquí tuvimos un déficit bastante amplio de 10.927 millones de dólares. ¿Por qué? Porque veníamos de una transición de pandemia donde la industria quedó en un estancamiento a raíz de esta situación que se presentó, se proliferó a nivel mundial. Para el 2021 tuvimos unas exportaciones de 20.813.000 millones de dólares y unas importaciones de 10.927.000 millones de dólares. Esto nos llevó a un déficit equivalente a 17.598 millones de dólares correspondientes. Aquí tuvimos algo muy importante que fue eh, la parte de hidrocarburos, lo que demandó para esta fecha. Porque para esta fecha se nos comenzó como a aumentar esa raíz de que ya íbamos saliendo de la problemática mundial de la pandemia del COVID-19. Y para el año 2022 tuvimos unas exportaciones de 40.000 millones de dólares y unas importaciones de 78.000 millones de dólares. Esto nos da de notar importante que es que durante estos años tuvimos una balanza comercial donde nos jugó bastante lo que fueron los hidrocarburos y esto a raíz de las grandes empresas que aportaron un proceso económico que deliberara que el comercio comenzara a progresar a partir del 2021, finales del año 2021 y 2022, donde estaba estancado este proceso de la balanza comercial. Buenos días a todos. A mí me corresponde pues explicarles el análisis de la balanza de servicios en Colombia en los últimos 5 años. Entonces podemos definir como la balanza de servicios, que es uno de los componentes de la balanza de pagos de un país, que registra todas las transacciones relacionadas con los servicios entre residentes y no residentes del país. Esta balanza incluye los servicios como el turismo, transporte, seguros, servicios financieros, telecomunicaciones, entre otros. Este tipo de balanza puede tener pues diversas causas y consecuencias. Una de las causas que pues afecte su desarrollo es el turismo, las exportaciones, los servicios, los seguros financieros y las consecuencias que pueden afectar pues el desarrollo de esta balanza son el impacto en la cuenta corriente, la influencia en la economía,
el tipo de cambio o la moneda pues local y, y pues al hacer el cambio de dólares o euros a pesos colombianos y pues también el desarrollo del sector de servicios. Bueno, como cuarto punto, vamos a analizar la balanza de transferencias de Colombia en los últimos 5 años. ¿Cuáles son sus causas y consecuencias de los resultados y cuáles son las cuentas más representativas y el por qué? Bueno, como tal, la balanza de transferencias es aquella que incluye los ingresos, así como los pagos derivados de transferencias corrientes que se producen entre residentes y no residentes, es decir, entre ciudadanos colombianos y emigrantes de otras nacionalidades. La balanza de transferencias incluye así todas transacciones económicas que no se encuentran compartidas, así que se incorporan las transferencias privadas y gubernamentales independientemente del receptor y el emisor. Cabe acordar que además que estamos hablando de una balanza que incluye todos los ingresos y pagos que se derivan de estas transferencias, asimismo como los no residentes de un país. Esta balanza comprende todas las transferencias que no sean transferencias de capital. Las transferencias pueden clasificarse en transferencias corrientes del sector privado y transferencias corrientes del sector público. Pero ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre una y otra. Bueno, las transferencias corrientes del sector privado son aquellas como las remesas de trabajadores, las prestaciones y cotizaciones a la seguridad social, impuestos de empresas y las donaciones destinadas a la adquisición de bienes, asimismo las pensiones alimenticias y las herencias o premios, entre otros conceptos. Y transferencias corrientes del sector público son aquellas que se producen desde la administración pública. Entre las más destacables podríamos señalar aquellos ingresos que se producen por la llegada de ayudas de la Unión Europea. Bueno, como pueden ver, digamos aquí está la balanza, como aquí está la gráfica de la balanza de transferencias en estos últimos años. Como se puede ver, comenzamos desde el 2015 hasta el 2018. Esta gráfica se obtiene gracias al DANE y digamos, esta lo que viene a mostrar sería más o menos como el PIB. Digamos, también eso lo pueden encontrar también en la página oficial del Banco de la República de Colombia. Bueno, de acuerdo a estos datos, se puede decir que los ingresos generados para la cuenta corriente, en la cual se encuentran los ingresos por exportación, los ingresos y egresos del comercio exterior de servicios, los ingresos y egresos por renta factorial y los ingresos de remesas de la cuenta de ingresos secundario, decayeron en el 2018. Esto más que todo se debe a la disminución de los precios y la poca demanda que existía en esa fecha. Aunque digamos, también yo tengo otras tablas en la cual se pueden ver, esas las conseguí gracias a un link del DANE, el cual estarán abajo las referencias del video. Y comenzamos así. En cuentas corrientes de 2016, tanto exportaciones y exportaciones, podemos ver los diferentes saldos del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer semestre y cuarto semestre. Asimismo con la de 2017, con la del 2018, con la de 2019, 2020, 2021 y 2022. ¿Cuáles han sido las cuentas más representativas y por qué? Los rubros en las cuentas más recurrentes fueron como tal los ingresos por exportaciones, los ingresos y egresos del comercio exterior de servicios, los ingresos y egresos por renta factorial y los ingresos de remesas de la cuenta de secundario. Ustedes se preguntarán el porqué de exportaciones. Esto se debe más que todo por la venta de productos y mercancías al exterior. Los ingresos y egresos del comercio exterior de servicios se dan al resultado de la especialización de la producción por la división de trabajo. Los ingresos y egresos por renta factorial es el registro de ingresos y egresos de la renta relacionada con los activos y pasivos financieros en el exterior. Y asimismo los ingresos de remesa de la cuenta de ingreso secundario son todas transferencias realizadas por personas residentes de Colombia pero con nacionalidad diferente. Asimismo, la balanza de pagos contabiliza los flujos de bienes, servicios y capitales que el país intercambia con el resto de economías del mundo y se desagrega de las siguientes dos cuentas:
la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente registra todos los ingresos y egresos de recursos entre la economía local y el resto del mundo y se obtiene después de sumar los siguientes tres componentes: beneficios y servicios, ingreso primario e ingreso secundario. Si los egresos de la cuenta corriente son mayores que los ingresos, existe un déficit externo. Y esto sería todo. Muchas gracias por escucharme. Pues el análisis que hicimos de los últimos 5 años se traduce que para el año 2021 hemos venido reduciendo los detrimentos, pasando de tener menos 11 millones de dólares a menos 6.000 millones de dólares en el 2023. Las gráficas que nosotros presentamos en el taller pues hacen como la comparación de los últimos años, donde pues podemos observar que tanto se afecta en millones de dólares como también en el porcentaje del PIB. Y pues ahora para este año 2023 tenemos que para el primer trimestre el PIB estaba en 3.5% y ya para el cuarto trimestre estaba en 6.3%. Y como último punto, teníamos que analizar la cuenta de capital de Colombia en los últimos 5 años. La cuenta de capital está compuesta por las adquisiciones menos las disposiciones de los activos no financieros realizados por unidades residentes y mide la variación del patrimonio neto debida al ahorro, que es el saldo contable final de las cuentas corrientes y a las transferencias de capital. Para el primer trimestre del 2023 se estiman entradas netas de capital por 2.827 millones de dólares que corresponden a los ingresos de capital extranjeros, los cuales son 5.754 millones de dólares, que son las salidas del capital colombiano, y 3.006 millones de dólares, que son los pagos de los no residentes a residentes por ganancias en operaciones de derivados financieros. El aumento de las reservas internacionales por concepto de transacciones de las balanzas de pago. Acá las gráficas nos muestran pues, como tal las inversiones extranjeras directas, donde encontramos que el 2022 fue la que mayor tuvo. En el 2022, los ingresos de capital extranjero se estimaron en 33.000 millones de dólares, superiores en 5.785 millones de dólares respecto a lo ocurrido en el año atrás. Estos ingresos fueron resultado de la inversión extranjera directa por 17.000 millones de dólares, desembolso de préstamos y otros créditos externos por dólares, que serían 13.093 millones, e inversiones extranjeras de cartera. Acá está el gráfico del flujo del IED en millones de dólares. La inversión directa de Colombia en el exterior. El flujo se estimó en 3.720 millones de dólares, cifra superior a 540 millones de dólares que registró un año antes, por el tipo de aporte de capital y la desagración del siguiente, que fueron 1.744 millones de dólares por concepto de reinversión de utilidades. En el 2021, los ingresos de capital extranjero descendieron 27.328 millones de dólares para un aumento del 40,3% respecto al 2020. Los recursos provenientes de inversión extranjera directa fueron de 9.402 millones. Por su parte, la inversión de cartera se ubicó en 8.384 millones de dólares. Los créditos externos y otros correspondientes fueron de 9.451 millones de dólares, incluidos los derechos especiales de giro, por 2.787 millones de dólares. La cuenta financiera, incluyendo activos de reserva, registro de entrada neta de capital, fueron de 16.7 mil millones de dólares en acumulado a diciembre del 2021, superior a 8,4 mil millones de dólares respecto al acumulado del 2020. Acá mostramos igualmente la gráfica de la inversión directa extranjera, inversión extranjera de cartera, créditos externos y otros ingresos de
capital durante el periodo del 2017 al 2021. Los ingresos de capital extranjero aumentaron 27.238 millones en acumulados en diciembre del 2021 para un aumento del 40,3% respecto al periodo del 2020. En el 2020, la cuenta financiera, incluidos los activos de reserva, registró una entrada neta de capital de 8.092 millones de dólares en 2020, inferior al 38,9% respecto al 2019. Acá mostramos los ingresos del capital extranjero en millones de dólares con respecto al 2019 y el 2020, que son los ingresos de capital extranjero, inversiones extranjeras directas, inversión de cartera y préstamos. Los ingresos de capital extranjero se situaron en 23.492 millones de dólares en 2020 para un aumento del 37,9% respecto al 2019. Los recursos provenientes de inversión extranjera directa fueron de 7.690 millones de dólares, un 32,7% del total de los ingresos del capital extranjero, y se redujeron en un 46,3%. Por su parte, los ingresos de inversión de cartera registraron un flujo de 7.515 millones, lo que equivale al 32% del total, con un aumento de 2.487% de los préstamos con ingresos ascendieron a 8.287 millones, lo que equivale al 35,3% del total, aumentándose en 41,3%. Conclusiones. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona la información sobre la situación económica del país de una manera general, es decir, que permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o otras transferencias en un periodo de tiempo. Gracias.